10 de junio. Santo por Dios. A ver. Hoy terminamos lo de pescado. El miércoles. Bueno, no sé. La siguiente clase vemos lo de pollo y la siguiente empezamos huevo. Entonces, hoy tenemos que acabar pescado. ¿En qué nos quedamos? Vimos todos los cambios post-mortem según yo. ¿Sí? La última diapositiva tenía que decir urea. En efecto, decía urea. Excelente. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos, ya me acordé que vamos a ver hoy. Lo de la calidad y los métodos de conservación. Eso es lo que nos falta. Si yo encontrara. Estoy buscando la otra diapositiva. Y luego mi computadora solo tiene 80% de pila y la lista de mí no trajo el cargador. Así que quizá, bueno, la clase va a durar lo que dure la pila de mi computadora. Válido. Espero que dure como 2 horas. No sé. Ay, no lo encuentro. Bueno, a ver, mientras yo lo busco, ustedes ya vieron cómo se evalúa la calidad del pescado. Lo que hicieron en la práctica puede que sea muy sencillo, pero todavía así se analiza el pescado. Solo que en países donde tienen pues más desarrollado lo de los productos pesqueros, tienen una tablita como la de la norma, pero para cada especie. No es como una para todos, es una para cada especie. Quisiera yo saber por qué no está la bella diapositiva del pescado. ¿Por qué? Es una excelente pregunta. Entonces, bueno, mientras sigo buscando, ¿qué se evalúa sensorialmente al pescado? A ver, ¿qué evaluaron? Se evalúan como puntos de la anatomía del pescado muy específicos. ¿Cuáles son? Los ojos. Branquias. Los ojos. A ver, los ojos, ¿cómo deben ser? Convexos. Convexos, ¿qué más? Pues así como, pues no oscuros, ¿no? Deben de verse todavía como húmedos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo La coloración de las escamas. La coloración de las escamas. Ajá, ¿cómo deben de ser las escamas? Pues deben de poder reflejar la luz, ¿no? O sea, verse Iridiscentes. La característica que debe tener es que sean iridiscentes, que se vean brillosas. ¿Qué más? Que no se desprendan fácilmente las escamas. ¿Qué otra característica evalúan? A ver, los ojos también no deben de tener, no deben de ser blancos. Ajá, si hay ya presencia de algo blanquito, entonces eso blanco aparece cuando se empieza a deshidratar el ojo. También el que sea cóncavo o convexo depende de cuánta agua tenga el ojo. Conforme se va deshidratando, se va sumiendo. También por eso se sume el ojito. ¡Ay, por fin lo encontré! Ay, ¿quién permitir? Ahora sí. Ventana. Listo. A ver, sí, ya. Bueno, quitamos esto. Según yo, ahí debe de verse la pantalla completa.
¿Sí le cambio? Sí, cambio. Bueno, entonces, a ver, evaluación sensorial, ya lo hicieron. Bueno, pues vamos a saltar esto. El método más utilizado, bueno, lo que hicieron se llama MIC. ¿Qué es MIC? Es método de índice de calidad. Lleva varios años, lo desarrollaron en Tasmania y se evalúan cosas principales: ojos, piel y branquias. Este del MIC o QIM, por las siglas en inglés, es por demérito. Lo que ustedes fueron haciendo es calificar por deméritos, o sea, cuánto de una calificación total le voy quitando. Y miren, les digo, en países que están más desarrollados en su pesca o en cuanto a productos pesqueros, existe una tablita como estas para cada especie de importancia, pues, monetaria. Por ejemplo, este dice merluza. A la merluza que se le evalúa la piel. ¿Cómo debe de ser el color de la piel? Pues brillante, o ya cuando está muy feito, pues es mate. Los ojos se le evalúa la pupila, la forma. Las agallas son las branquias. Entonces se le evalúa el color, el mucus, la presencia de mucus y también el olor. Ustedes, si se acuerdan la norma, como que engloba todo esto. Que sean rojas, que no tengan olor, que no tengan presencia de mucosidad. Bueno, pues en otro país se evalúa de forma diferente. El peritoneo, ¿qué es el peritoneo? ¿Qué es el peritoneo? Es que ustedes no lo vieron, pero el peritoneo es como una telita, como un saquito, que está en la cavidad abdominal. Cuando les traen los peces con vísceras, bueno, los pescados con vísceras, se ve el peritoneo, es todo lo que protege, es una telita que cubre a todos los órganos internos o las vísceras. Como los trajeron ya con, pues, eviscerados, esa telita ya no se ve. En un pescado, no me acuerdo si fue el de ustedes o el de la tarde, todavía tenía el peritoneo. Y ese se evalúa si se ve negro o si ya se ve como desecho. Por procesos de autólisis. Y la textura de qué, no la textura de la piel ni del ojo, es la textura de la carne, de la parte de la musculatura del pescado. Entonces, esto, y si se dan cuenta, la escala es como en la norma. Si está muy bien, entonces da 0. Conforme va perdiendo características sensoriales de calidad, que se empieza como a envejecer el pescado, va aumentando el valor del descuento que se le va a hacer a la calificación. Miren, en este caso de la merluza, la calificación final, la máxima es de 23, de 0 a 23. Existen estas cartas no solo para merluza, también hay para bacalao, que es este que está aquí, y para el arenque. El arenque es este, seguro. Pero en otros países también tienen el de la gallineta nórdica, que es un pez plano, que es este que está aquí, la sardina y también el lenguado. Esto parece un guachinango, pero según yo era un lenguado, que son especies de importancia comercial en otros países. Nosotros no tenemos una carta para cada, por norma no hay una carta para cada especie, pero los pescadores que capturan, por ejemplo, atunes, ya tienen ciertas características de calidad que debe tener el atún o el pez sierra, pero por norma no existe. Entonces, los cambios organolépticos, ya me habían dicho, se dan en ojos, se evalúan los ojos. Las escamas, la carne, que es lo de la textura, debe de ser firme. Cuando ustedes aprietan con su dedo, debe regresar, debe de tener flexibilidad, ser elástica. Las agallas también deben de ser rojas, poderse separar los arcos cartilaginosos, no tener mucosidad. La cavidad abdominal, esto que dice tela que cubre la cavidad, es el peritoneo. Y el olor, acuérdense, a ver, de acuerdo a la norma, si el pescado tiene qué olor, se rechaza de inmediato, es así como se llama. Amoníaco. Si tiene olores amoniacales, entonces se rechaza de inmediato. Porque
indica un olor amoníacal. Ya vimos los cambios post-mortem. ¿De dónde vienen esos olores amoníacales? ¿De la cadaverina? Pues la cadaverina tiene como un olor propio, no es tanto amoníaco. ¿De dónde se genera amoníaco? Venía del TIM, ¿no? ¿O cómo es? Trimetilamina, ¿no? De la degradación de trimetilamina, etilamina, dimetilamina, formaldehído, amoníaco. También de la desaminación de los aminoácidos libres. ¿De dónde más podía venir? De la urea. Viene como de varias fuentes, pero son por cambio, por procesos, sobre todo de origen microbiano. Acuérdense que por cambios autolíticos sí puede producir amoníaco el pescado, pero también, la producción mayor se da por enzimas que son de origen microbiano. Bueno, entonces tiene que oler como a fresco, a mar. En la Ciudad de México es difícil que huela a fresco. Ya tiene como un olor muy característico que es por la trimetilamina, pero si se sigue degradando, entonces obtenemos amoníaco. Bueno, aquí está la explicación, pero ustedes ya lo vieron en el laboratorio, cómo deben de ser las branquias, las escamas, la cavidad abdominal. Esto creo que ya me lo habían dicho, ¿no? ¿Sí saben qué son estas cositas que se le ven al pescado? ¿Un parásito? Son parásitos, pero reciben un nombre. ¿Por qué sale aquí un letrero? Ah, ya lo quité. Espera. Que en mi computadora sale un letrero que está. Estas cositas se llaman anisakis. Es un gusanito que es un parásito que puede crecer en pescado. Ahora, normalmente o en estadios tempranos crece en la cavidad abdominal, aquí, por las vísceras. Pero ¿qué pasa? Que en estados muy avanzados, estos gusanitos pueden viajar y estar en todo la parte muscular del pescado. Entonces, si ustedes comen un filete, a veces, si el pescado no estaba bien, ya tenía estadios muy avanzados de estos gusanitos, pueden encontrar estos gusanitos en su filete de pescado. Sí ha pasado que los encuentran, pero pues solo cocinen bien el pescado y revisen que no vaya a tener de estos gusanitos. El problema es que son blancos y la carne de pescado pues también se ve blanca, pero los pueden identificar porque casi siempre se encuentran de esta forma, como enrolladitos. Esperen, algo sonó. Qué rico. Ay, Erika. Un día les va a salir. Fíjense que a un maestro, una vez que fue a comer al Vips pescado, le salía el filete de pescado y tenía anisakis. Y no una, creo que le pasó 2 veces. Entonces, solo revisen bien sus filetes que no tengan estos gusanitos. Bueno, lo de la carne, que debe de ser firme, ser elástica, revisar. Y estas 2 normas ya las revisaron. Acuérdense que solo tenemos estas 2 para pescar. La que son de origen marino y de agua dulce. Sí hicieron bien su informe. Según yo, sí había pescados marinos y de agua dulce en la práctica. Si hicieron bien su informe, se pudieron dar cuenta que la tabla sí cambia. Hay algunas características que se evalúan en pescados de agua dulce que no en marinos. Y creo que solo una trae el valor de pH. La otra no tiene valor de pH. Bueno, pero eso fue si hicieron bien su informe. Si no, pues no lo pusieron. Y ni revisaron qué había ni buscaron de dónde era su pescado. Si de agua dulce o de agua salada. Bueno, miren, esto ya lo fueron haciendo. Ustedes ya lo saben hacer. Menos de 85 es fuera de norma. Olor amoníacal inmediatamente fuera de norma. Ahora, no solo se puede hacer evaluación sensorial o el método del índice de calidad para evaluar a un pescado. También hay métodos químicos. ¿Y para qué sirve esto? Pues para que sea
ya un estándar cuantitativo y no solo cualitativo, o sea, de apreciación. ¿Qué más se puede hacer? También hay algunos métodos microbiológicos, pero son más tardados, entonces son más rápidos los métodos químicos. No se recomienda solo hacer un método químico, sino mínimo 2. ¿Por qué? Porque depende del estadio en el que se encuentre el pescado de almacenamiento, va a ser el metabolito o el componente que se puede determinar o cuantificar. Lo primero que se cuantifica son aminas volátiles. Estas aminas son responsables del olor y el sabor a pescado que nosotros detectamos. ¿Qué se encuentra en estas aminas volátiles? También se les llama bases volátiles totales. Entonces, en esta gráfica les puse los 3 componentes que se evalúan principalmente en pescado de forma química. Bases volátiles totales, trimetilamina y la hipoxantina. ¿De dónde venía la hipoxantina? ¿De dónde venía la hipoxantina? Hipoxantina, ¿no se acuerdan? Les dije que se acordara. Es la que viene de la inosina, ¿no? Es la que viene de inosina. ¿Y la inosina de dónde viene? Ah, del IMP. Del IMP. ¿Y el IMP salió de dónde? De De un nucleótido que es ¿cuál? el ATP, ¿no? El ATP. Entonces la hipoxantina, acuérdense, es el producto, digamos, final de la degradación de los nucleótidos como el ATP. Pero quedamos que no todos los pescados acumulan hipoxantina, algunos solo acumulan inosina. Entonces, si ustedes van a evaluar hipoxantina en un pescado que no la acumula, pues nunca les va a dar nada y van a decir que su pescado está en muy buenas condiciones, cuando no. Por eso siempre se deben hacer 2 métodos, porque además, vean, dependiendo de los días en hielo, o sea, no van a cuantificar hipoxantina si su pescado lleva 3 días en hielo, porque todavía no hay suficiente hipoxantina. O trimetilamina tampoco se recomienda mucho en los primeros días de almacenamiento. Las bases volátiles totales, pues sí, esas sí. ¿Cómo se cuantifica? Bueno, preguntas, ¿no? Si tienen preguntas me avisan. ¿Cómo se cuantifican las bases volátiles totales? Primero, a ver, ¿de dónde vienen? Compuestos nitrogenados que son en procesos post-mortem. Algunos derivan del OTMA, que era OTMA, óxido de trimetilamina. Cuando se degrada por bacterias, se obtiene trimetilamina. Por acción autolítica, dimetilamina más formaldehído. ¿Y por qué no? ¿Por qué era malo el formaldehído en el pescado, en la carne de pescado? ¿Qué hace el formaldehído? Pues proporciona dureza, ¿no? Al pescado. Ajá, se une a las proteínas y hace que la carne se vuelva más dura. Entonces, en este grupo de las bases volátiles totales, lo que se cuantifica principalmente es trimetilamina, dimetilamina y amoníaco. El amoníaco, que viene de la desaminación de aminoácidos o como catabolito de nucleótidos o de aquí, de que se degradó trimetilamina o dimetilamina. Entonces, esos son los 3 principales que se cuantifican como bases volátiles totales. ¿Cómo se cuantifica esto de las bases volátiles totales? Se ocupa el destilador de Kjeldahl, pero no se ocupa el método de Kjeldahl. El método que se ocupa es el de Luck y Geidel. Creo que sí se dice. No sé. Pero es esto, no de Kjeldahl, no le van a poner método de Kjeldahl, porque no es Kjeldahl, solo usamos el destilador, pero no hacemos Kjeldahl.
Para cuantificar, primero se extrae con solución de perclórico, se alcaliniza el extracto, que ustedes ya hicieron como este método cuando hicieron nitrógeno amoniacal. ¿En dónde hicieron nitrógeno amoniacal? ¿Cuándo hicieron nitrógeno amoniacal? La de quesos, ¿no? En queso. Entonces, en queso, cuando hicieron nitrógeno amoniacal, hicieron esto, el método de Luke y Geiger. Lo único que no hacían es la extracción con solución de perclórico. Pero lo demás sí se hace, se alcaliniza, se destila, se recibe en un ácido, que normalmente es un ácido débil, como el ácido bórico, y se titulan las bases que se recolectaron en el matraz, donde estaba el ácido bórico. Es el mismo indicador. ¿Cómo se llama el indicador que usaron? ¿Cómo se llama? Hayan hecho Kendall como 800 veces. Es el de Wasserlau, ¿no? El indicador de Weslow, Wesselow, como quieran decir. Bueno, es... Y hay otro que también se prepara con los mismos indicadores, con azul de metileno y rojo de metilo, que es el indicador Shiro. Se me olvidó cuál es el apellido del otro señor. Que es el que viene en la norma. Según yo, en la norma ya no viene Weslow. Bueno, en la última que yo revisé, ya no venía Weslow. Viene este. Hay indicador mixto Tashiro o indicador Shiro-Tashiro. Así se llama. Tiene un nombre muy gracioso, sí. Pero así se llama. Y se prepara igual con azul de metileno. Bueno, tiene diferentes proporciones, pero son los mismos, azul de metileno y rojo de metileno. Se titula, se evalúa el vire de color a gris, no a morado. Y después, esto sí viene en la norma, el nivel máximo de bases volátiles totales que debe de tener. Me parece que este valor solo viene, si no me recuerdo, en la norma de peces de origen marino, no en los de agua dulce. ¿Qué es esto? ¿Cómo se van desarrollando las bases volátiles totales en bacalao? ¿Por qué se los puse? Porque esta degradación sigue ocurriendo incluso cuando se almacena en hielo. O sea, aunque se almacene en refrigeración, incluso a temperaturas de congelación, todavía se siguen desarrollando estos compuestos, las bases volátiles totales. Siguiente, ¿hasta aquí preguntas? No se duerman. Todo va bien. Ninguna pregunta, profesora. Bueno, siguiente componente, la trimetilamina. Ya dijimos de dónde viene, de la reducción bacteriana de óxido de trimetilamina. ¿Qué es la trimetilamina? Es una amina volátil que tiene el olor a pescado en descomposición, que ya no sirve. Se evalúa en las fases medias de deterioro. ¿De acuerdo? ¿Por qué en fases medias? Porque en fases muy avanzadas ya no habría trimetilamina. Habría dimetilamina, metilamina o ya formaldehído. Y también la trimetilamina se sigue produciendo, aunque el pescado se almacene en hielo. Por eso los productos pesqueros duran tan poquito, aunque se congelen. O sea, no pueden guardarlo como por más de 3 meses, como la carne de res, que ya pierde características. ¿Cómo se cuantifica la trimetilamina? Puede cuantificarse por un método colorimétrico que es el que recomienda la AOAC, que es una extracción
reacción con ácido tricloroacético. ¿Para qué se hace esta extracción? Para precipitar proteínas y poderlas quitar. Después con ácido pícrico. El ácido pícrico es un polvito amarillo. Y se lee la absorbancia. Y ya, es muy sencillo cuantificar trimetilamina. Ustedes dirán, ¿por qué no cuantificamos trimetilamina? Pues porque nunca nos han querido comprar el ácido pícrico. Por eso. Somos pobres. También por norma, ¿cuánto debe de tener pescado fresco? Menos de 1.5 miligramos. El pH, ¿qué pasaba con el pH? Acuérdense que disminuye cuando se sacrifica, cuando mueren los pescados. En etapas de putrefacción aumenta. ¿Por qué aumenta el valor de pH? Porque aumenta la concentración de bases volátiles totales, que son compuestos que alcalinizan el medio. Entonces, por eso en putrefacción aumenta el valor de pH. Y solo con pH, pues no podrían decir, ¿qué tal que su pescado tiene 6.7 de pH? Podrían decir, está muy parecido al del recién capturado. Pero no, podría ya estar en etapa de descomposición. Por eso los métodos cuantitativos siempre se determina más de uno. Por ejemplo, pH y bases volátiles totales o pH y trimetilamina. ¿Preguntas? Me cansé mucho. No les puse la hipoxantina. La hipoxantina se determina por... Hay un método para cromatografía en placa, la tradicional, TLC, y también se puede cuantificar por HPLC. Pero pues es muy caro el estándar para el HPLC. Todos los estándares son caros. ¿Preguntas de esto de la calidad, de la evaluación de la calidad? ¿Dijo que la hipoxantina cromatografía en placa? Cromatografía en placa fina, la TLC, o por HPLC. Ok, muchas gracias. Y nada. ¿Nada más? Bueno, seguimos. Las pruebas microbiológicas que se le pueden hacer, eso también es por norma, que sea salmonela. A veces también se cuantifica vibrio, cólera, por cólera. Y los coliformes, totales, fecales, estafilococcus. Pueden hacerse varias pruebas microbiológicas, pero son muy tardadas. Ahora, la contaminación microbiana del pescado es muy importante. ¿Por qué? Porque puede venir de diferentes fuentes. Solo por su origen, los pescados ya tienen cierta carga microbiana, tienen cierta microflora, tienen cierta microbiota asociada a los pescados, que es diferente dependiendo de en qué océano vivan, bajo qué características de clima. Entonces, ya tienen esa microbiota, pero además el ser humano se ha encargado de contaminar los mares, los lagos, los ríos, y entonces esa carga microbiana pues aumenta. ¿Por qué? Porque sobre todo en países muy industrializados que están muy cerca de la costa, por ejemplo, Japón contamina mucho el mar, China también contamina mucho, toda la hotelería en México no sería tanto industria, bueno, sí el petróleo, pero es más contaminación por origen hotelero, porque pues hay muchos hoteles en las costas que descargan sus drenajes, ¿dónde? Pues en el mar. ¡Qué cochina! ¡Qué cosa! ¿Dónde pueden estar los microorganismos en el pescado? Pues en todos lados, en la piel, en las escamas, en los ojos, en las vísceras, en las branquias, todo. La contaminación inicial, pues es por el medio en donde vive, las temperaturas donde vive, el ambiente, si hubo huracanes, hubo tsunamis, todo esto, ¿por qué modifica las características microbianas? Pues porque se mueve el suelo marino, y entonces se modifica.
Los utensilios y manejo, que incluye, miren, aquí está, contaminación inicial. Entre más cerca esté de la costa, va a tener mayor cantidad de microorganismos los pescados. Pescado que se captura en agua fría tiene menor carga microbiana porque pueden crecer menos tipos de microorganismos en agua fría que en agua que está templada. También en aguas profundas hay menos carga microbiana. Los pescados que se capturan por redes de arrastre, que ya las vimos cómo son, también tienen mayor carga microbiana. Los utensilios y manejo, que incluyen las embarcaciones, las redes, a los pescadores, las superficies donde se descaman o se procesa el pescado. Miren, por ejemplo, esta es una superficie muy limpia. Esta que está aquí es acero inoxidable, grado alimenticio. Los operarios tienen sus guantes, su uniforme, pues se ve medio limpia. El agua que utilizan es potable y aquí pues no se ve tan limpia. Las embarcaciones, que son poco tecnificadas, también pues no tienen superficies tan limpias como las que son más tecnificadas. Los cuchillos también son fuente de contaminación. Los cajones son las cajitas estas donde se transportan los pescados, los diablitos. Más o menos cuánto tiene de microorganismos la piel, entre 100, ¿por qué lo puse? Sería entre 10 y 100 millones de microorganismos por centímetro cuadrado. Obviamente las vísceras tienen más, por eso el pescado se debe eviscerar para evitar la proliferación de estos microorganismos. Durante el procesado, la descarga de la pesca, porque muchas veces esta descarga se hace en el piso del barco. Entonces la superficie pues tiene que estar medio limpia. Nunca está tan limpia porque ahí caminan todos, pero bueno, después se lavan con agua potable. La evisceración también disminuye la carga microbiana. Ahora, la acuicultura o los pescados que se obtienen de acuicultura, uno podría pensar, no están en el mar o en las aguas contaminadas, deberían tener menos carga microbiana. Pero ¿qué pasa? Que muchos lugares de acuicultura utilizan agua que tiene excretas humanas o que no es potable, que no se consideraría como apta para la acuicultura. ¿Para qué? Pues para disminuir el costo. Entonces también peces de acuicultura pueden tener una cantidad elevada de microorganismos. Hace rato les decía que el pescado capturado en aguas no contaminadas idealmente debería de estar libre de patógenos, pero hay dos microorganismos que forman parte de la microbiota de la mayoría de los pescados, como Clostridium, aquí me faltó una U, Botulinum y el Vibrio parahemolyticus. Ahora, Clostridium pues es muy importante, ¿no? Porque genera la toxina botulínica, pero Clostridium se puede, digamos, eliminar por procesos de cocción. Y en el caso de y además, pues como es un anaerobio, si ustedes fríen su pescadito a la temperatura adecuada, entonces se puede morir. ¿Qué pasa en los enlatados? Como se genera un ambiente anaerobio, podría desarrollarse Clostridium. Por eso, el atún y todos los pescados enlatados se deben de esterilizar comercialmente, que es un proceso térmico muy fuerte para poder eliminar a Clostridium y a las esporas de Clostridium. Y ahora, el Vibrio parahemolyticus se da mucho en pescados de aguas cálidas y el problema con Vibrio es que causa una toxina, entonces las personas se pueden intoxicar. ¿Preguntas? No, todo No, bien. profesora. Bueno, aquí les puse un ejemplo. Algo también importante en contaminación de los pescados es que algunos acumulan componentes tóxicos como el mercurio. El mercurio elemental o en forma metálica, ¿de dónde sale?
Bueno, pues sale de la industria, de las minas, de los volcanes. El mercurio metálico o el elemental es menos tóxico que otro que deriva de este, que es el metilmercurio. El metilmercurio en realidad es el que tiene mayor toxicidad. Y el metilmercurio, el problema es que, ¿qué pasa por procesos de bioacumulación? ¿Sí saben qué es eso de la bioacumulación? ¿O no? Creo que lo ven en toxicología, no lo sé. Sí. A ver, ¿qué es la bioacumulación? Bueno, se refiere a que va pasando por la cadena alimenticia y que se está acumulando también en el organismo, directamente el último que lo consume, en alguna parte de sus órganos y no puede ser desechado. Entonces el mercurio se va acumulando. No se puede desechar porque se queda en los órganos internos. ¿Y qué pasa? Que en la cadena alimenticia, el que esté más arriba en la cadena alimenticia, ¿qué va a tener? Pues va a acumular más mercurio, porque va acumulando el de toda la cadena. Por ejemplo, aquí les puse este dibujito. El krill acumula metilmercurio. Los pescados, los peces como salmón o el bacalao consumen krill. ¿Y qué pasa? Pues van a acumular, van a tener de metilmercurio el que acumula este pez más el de su alimento. El que siga o el que se coma a este pececito azul va a tener más metilmercurio, porque va a tener el que él acumula, ¿dónde está? El que él acumula, el que acumuló este más este. Entonces, los que están más arriba en la cadena alimenticia, los tiburones, los atunes, el delfín tendría más porque come atún. Los pescados más grandes van a acumular más metilmercurio. ¿Y esto porque es importante? Para limitar el consumo de algunas de estas especies. Miren, el metilmercurio es liposoluble. Entonces, ¿dónde se va a acumular más? Pues en pescados, a ver, magros o azules. Bueno, blancos o azules. Pues azules, ¿no? En los azules, porque tienen grasita en el músculo. Entonces son liposolubles. Este metilmercurio es neurotóxico. ¿A qué se refiere? Es que daña directamente al sistema nervioso. Hasta hay una enfermedad asociada al metilmercurio, que es el síndrome del sombrerero loco. Así se llama. El personaje del sombrerero loco estaba mal ese personaje porque al fabricar los sombreros utilizaban mercurio. Entonces se producía metilmercurio y eso dañaba el cerebro de estas personas que se dedicaban a hacer eso. Entonces, pues es neurotóxico. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? ¿Cuánto se permite o bueno, cuánto es lo tolerable por nuestro organismo? Que consumamos 1.6 microgramos por kilogramo de peso. Fíjense que son microgramos, o sea, 1 por 10 a la menos 6 gramos. Por kilo de peso, es una cantidad muy baja. ¿Y qué pescados acumulan? Ay, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Creo que sí lo ven. Por ejemplo, aquí viene este cuadro, o bueno, este como gráfico. ¿Qué pescados tienen o qué especies acumulan menos metilmercurio? Estas, por lo que se pueden consumir de 2 a 3 raciones semanales. Fíjense, incluso estos que acumulan poquito, el salmón, por ejemplo, que luego en las dietas dice come todos los días salmón, pues no, porque acumula metilmercurio. De 2 a 3 raciones semanales, estos. Y los de aquí abajo, pues menos, como por aquí. ¿Por qué? Porque estos acumulan más metilmercurio. En estos se recomienda una ración semanal, por ejemplo, la carpa, el robalo, el pargo, la trucha de mar, el atún aleta amarilla. Y los que no se recomienda comer por los niveles tan altos de metilmercurio que presentan, la caballa real, el tiburón, el pez espada,
y una especie de atún, que es el Tumnus obesus. No sé si tiene un nombre común, que sea una atunaleta algo. Tumnus obesus. Se llama patuso o atún de ojos grandes. Ese no se debe consumir. Bueno, preguntas de esto. Estuvo muy fácil, ¿no? Preguntas. ¿Qué número era este? No, profa, ninguna. Bueno, entonces vamos a pasar. Voy a ver dónde está. Déjenme ver. Los métodos de conservación. Entonces, ay, aquí están. Yo los encontré. Déjenme ver si es esta. Contaminación. Métodos de conservación. Si es esta, qué bien. Sí. Compartir. A ver, entonces ya, a ver, ya están viendo esto. Le pongo esto. Ya se ve. Entonces, nos faltan los métodos de conservación, que unos de estos también se aplican para carne, pero ya no nos da tiempo de verlo en carne y nos vamos a ver en esto. Entonces, ay, ¿esto por qué está rayado? No sé. Bueno, vamos a empezar rápidamente con la obtención y manipulación para después ya ver los métodos de conservación. Esto es muy fácil. ¿De dónde se obtienen los pescados? Bueno, los productos pesqueros puede ser de la acuicultura o del mar, o de aguas interiores como ríos, lagos, lagunas, presas. ¿A dónde van? Algunos barcos tienen la capacidad de procesar los productos pesqueros, otros no, sobre todo los que son de costa cercana. Los de pesca cercana a la costa son embarcaciones muy pequeñas. Entonces, lo único que hacen es guardarlos ahí, llegar, descargarlos y refrigerarlos con hielo. Bueno, ponerlos en hielo. O meterlo a cámaras de refrigeración o de congelación o enviar directamente a empresas envasadoras o, si se va a hacer un producto, como por ejemplo el atún, a las empresas procesadoras. De aquí se distribuye, puede ser regional en los mercados, que se lleve a un supermercado o que sea como de venta directa hacia el consumidor. ¿Cuándo ocurre eso de la venta directa al consumidor? Pues cuando son estados que tienen costa. Pueden ir y comprar. ¿Cómo se obtienen? Ya vimos las artes de pesca, las redes de arrastre, las de cerco. ¿Qué más vimos? La de los anzuelos. Entonces, una vez que se obtienen, se categorizan o se dividen por categorías. ¿Qué se evalúa para clasificar por categorías? Características físicas. La especie, primero, porque como ven aquí, pues las redes no son selectivas, no es que sea la red solo para capturar salmones. Bueno, el salmón sí es más fácil porque no hay tantos aviones. Algo en mar abierto. Los atunes es el más fácil. Se pueden ir otras especies, entonces primero se clasifican por especie. Después también importa el tamaño. Y aquí también se separa el pez que no es, los pescados que no son aptos para consumo.
que estén muy maltratados, que ya estén como abiertos o que tengan cortadas, todo eso, pues se separa. Después se pasa a una etapa de lavado. Este puede ser en este instante o después. ¿Para qué sirve lavar? Pues se lava primero con agua potable y clorada, en una relación 2:1, y esto sirve para reducir la contaminación bacteriana. Después sigue el descamado. En algunos casos, no siempre se descaman los pescados, algunos se venden todavía con escamas. Este es un descamador manual, es como un pelapapas. Y este ya es un descamador donde, ay, miren, aquí dibujé un pececito, donde se colocan los pescados en este cilindro que está hecho con malla y gira. Por fricción se van quitando las escamas. Obviamente, esto necesita agua. Se le va agregando agua para ir lavando y que las escamas caigan del pescadito. Después sigue una etapa de descabezado y eviscerado. ¿Qué pasa aquí? Pues es muy fácil, se quitan la cabeza y las vísceras. Siempre no. Esto pasa sobre todo lo de quitar la cabeza cuando el pescado después se va a procesar para hacer otra cosa. Pero el pescado se puede vender con cabeza y con vísceras. ¿Cómo se descabeza? Ay, aquí había un video, pero creo que lo quité. Bueno, luego se los mando. ¿Dónde se corta la cabeza? Es atrás del opérculo, o sea, de la plaquita que cubre las branquias, atrás, ahí se corta. Se puede cortar de forma manual o existen máquinas que ya hacen este proceso de descabezado y también el eviscerado. Pero depende mucho del tamaño de la especie, porque la máquina está calibrada para cierto tamaño de pescado. Entonces, si son muy chiquitos o muy grandes, necesita hacerse de forma manual. Entonces, ¿cómo se descabeza? Pues solo se coloca la pieza en la máquina y hay una sierra. ¿Dónde está? Esta sierra gira y corta las cabezas. Las cabezas van tirándose por ángulos. Y después, más adelante en esa misma máquina, hay una que las eviscera. Es una sierrita igual que gira, pero en lugar de estar en esta forma, está así, de forma, digamos, de horizontal, está en forma vertical. ¿Para qué? Para abrir el vientre del pescado y sacar las vísceras. Cuando se hace de forma manual, esta es la forma correcta, del orificio anal hacia la cabeza, no de la cabeza hacia el orificio anal, es al revés. Para que sea más fácil abrir el vientre y sacar las vísceras. Ahora, cuando se trabaja con la máquina que descabeza y eviscera, después pasa por chorro de agua para eliminar pues, el exceso de vísceras y de peritoneo y de restos que puedan quedar. Después, otra cosa que también es opcional, filetear y trocear. ¿Por qué es opcional? Porque a veces el pescado se vende como pieza completa. Entonces, el fileteado, esto ustedes ya lo hicieron, de la cola hacia la cabeza. Se corta hasta llegar a la columna y se lleva el cuchillo hacia la cabeza. Ay, espérenme. El troceado, creo que más adelante viene otra imagen, pero bueno, normalmente el troceado puede ser o en cubitos o en los medallones, que es lo que supongo que ustedes han visto, que hay medallones de atún, que son como redonditos. Después sigue la etapa del desollado. El desollado es eliminar la piel y también existe una máquina donde se van metiendo los filetes y sale la piel y se separa la piel. Ahora, todo lo que no fue comestible, las vísceras y la piel, se puede utilizar para elaborar alimentos para ganado. Entonces, miren, estas imágenes son de un video, pero el video dura como 300 siglos y quién sabe dónde lo hizo. Entonces, se capturan, se sacan de la red, ahí en el suelo del barquito, o sea, aquí se abre la red y caen todos.
Pero aquí abajo no es suelo, es una compuerta, porque para que la compuerta se abra, caigan los pescados a la parte de abajo del barco donde se procesan. Todo esto es en un barco. Entonces, aquí se van como ordenando los pescados, como pueden ver acá arriba. Se colocan en la máquina que descabeza y eviscera. Entonces, aquí ya está descabezado y eviscerado. Y por esta rendija, que es como una coladera, caen las vísceras para después recolectarlas y venderlas para hacer otra cosa. Pero, en este momento, cuando el señor está colocando en la máquina, hay otro antes que tiene que estar clasificando por tamaño. Esto también ayuda, si se dan cuenta, la banda transportadora es de cierto tamaño. Los pescados que son muy grandes se sacan de la banda transportadora y se hace todo ese proceso de forma manual. Ya que se descabezó y se evisceró, como esto es un barco, este barco necesita congelar el pescado para llegar a una planta procesadora. Entonces, ¿cómo se congela? En congeladores por placas. Cada una de estas placas se congela y entre estas placas se llena de pescado. Entonces, lo que se obtiene en este congelador de placas son bloques de pescado. Como estos, después se quitan esas placas y se obtienen los bloques de pescado. ¿Sí los alcanzan a ver? Aquí va uno. ¿Sí? Sí. Sí, profesora. Bueno, entonces, se obtienen placas bloques de pescado. Esos bloques de pescado primero se colocan en bolsitas de plástico y después en bolsas como de papel. ¿Cómo se llama este papel? Café. No me acuerdo cómo se llama. ¿Traza? Es craft, ¿no? Papel craft. Ese. No es de estraza porque el papel de estraza es como delgadito y el papel craft es más grueso. Entonces se colocan esas bolsas, se hacen bloques y se emplayan. Entonces cuando llegue el barco al puerto donde va a descarga los bloques emplayados de pescado congelado. Obvio, esto después se mete a una cámara de congelación que también está en el barco para que llegue congelado hasta la costa o al puerto donde se va a descargar. ¿Cómo se puede comercializar el pescado entero? Que es así. Sí. No, en la ciudad no es tan fácil encontrar este tipo de pescado que esté entero. ¿Por qué? Porque las vísceras hacen que se descomponga más rápido. Entonces, normalmente sí encontramos pescado con cabeza, pero ya sin vísceras. El eviscerado, pues se le quita todas las vísceras, pero se vende todavía con cabeza. También puede ser eviscerado sin cabeza, sin piel y sin las aletas. O sea, ya solo pues el músculo y el huesito de la columna. Pescado rebanado, que son, lo que les decía hace rato, son lo que a veces se llaman como medallones. Solo son cortes de sección transversal. Y este rebanado puede venderse con o sin cabeza y con o sin cola, dependiendo. Los filetes, que ya sería pues nada más la porción comestible, la carnita del pescado, ya se puede vender con piel o sin piel. Este es, por ejemplo, un filete de salmón, un pedazo de salmón, porque es rojito. Entonces, preguntas hasta aquí. No, profesora. Ahora sí pasamos a los métodos de conservación del pescado. ¿Por qué necesitamos métodos o por qué se desarrollan métodos de conservación de pescado? Porque es un producto muy perecedero, como la carne, carne de res, carne de pollo. Son productos muy perecederos. Desarrollan olores y sabores desagradables, puede tener mucho crecimiento microbiano que puede dañar la salud del consumidor, entonces por eso se desarrollaron estos métodos de conservación. ¿Cómo cuáles? Pues los primeros que se desarrollaron, a ver, ¿cuáles fueron los primeros que desarrollaron? A ver, piense.
Pudo haber sido como el salado. El salado. ¿Qué más? Espérenme, aquí hay algo. Ay, miren, esta, como soy pobre y no pago el Google Meet ya, no es cierto, ya dejé de pagarlo. Dice que finaliza en 3 minutos, esperen. Mientras ustedes buscan los métodos, yo voy a hacer otra sesión. Para mandarles el link y que lo tengan. ¿Qué más? ¿Qué otro método? Corran. Ay, tengo que correr. El secado. El secado. Reunión nueva. Crear una reunión. Copiar. A ver, se las mando. ¿Qué te costó? No. Descartar. Congelación. Ese es otro método. Ya les mandé el link. Voy a cerrar esta y voy a abrir la otra. Mientras piensan los métodos de conservación. ¿Sí? Ok. Bueno, ahorita los veo. Al principio era secado al sol, salado y el ahumado. Después, cuando hubo más tecnología, pues ya secado con un secador de charolas, con convección forzada, hidrofilizado, todo. La refrigeración, la congelación y el enlatado. Ahora, como tal la refrigeración, digamos, como por norma, no se consideraría un método de conservación porque es un paso obligatorio en los productos pesqueros. Que después de que se captura se tienen que refrigerar. Entonces, no es, pero sí es un método de conservación. A ver, empecemos por uno muy moderno. Fíjense que ahora se conservan a los peces vivos hasta su venta. Entonces, es más caro, sí, se necesita cierta infraestructura para tanto el transporte como para la comercialización. Y no se da para todas las especies, pero es algo que se está utilizando, sobre todo en China. En China ya hay mucho de este comercio de peces vivos. Incluso en los Walmart, miren, este es un Walmart chino porque este es el simbolito de Walmart. Y tienen estas como peceras donde van, seleccionan su pescado, lo capturan, se desmuere, se vende. Pero mantener a los peces vivos también requiere de cierto acondicionamiento y tener ciertas instalaciones. ¿Por qué? ¿Qué incluye el acondicionamiento? Bueno, pues se tiene que, para mantener a los peces vivos, si ustedes han visto este tipo de comercio en algún lado, los peces no se mueven tanto porque entran como en una etapa de hibernación. Se disminuye su ritmo metabólico. ¿Para qué? Pues porque si se mantienen con pues, el metabolismo normal o en una vida normal, el agua en el que están los peces se contaminaría mucho, o sea, tendría menos oxígeno disponible y tendrían que estarle inyectando oxígeno constantemente, además de tener que estar limpiando los tanques más seguido. Entonces, ¿cómo se mantienen estos peces? Se disminuye su actividad metabólica disminuyendo el agua, la temperatura del agua donde están. Entran como en algo frío. Y también se tiene a peces en inanición, que es con poca cantidad de comida. Y esto lo que logra, pues, es disminuir la contaminación del agua con amoníaco, CO2. Entonces, no se necesita inyectar tanto oxígeno en el agua. Ahora, esto de bajar la actividad metabólica de los peces se tiene que empezar desde el transporte. O sea, se capturan los peces en el mar y se colocan en estos camioncitos especiales que lo que traen aquí pues es como una pecera gigante. Aquí vienen los peces, traen bombas de oxígeno
para que no mueran los peces. La temperatura del agua se controla, se filtra y, bueno, eso se recicla. No crean que se va tirando el agua, que se va reciclando la agua. Se oxigena, se filtra y la regresan a la misma pecerita, que es el camión. Entonces ya después llegan los mercados o supermercados y ya es cuando se mantienen en agua fría. Aquí se empieza a disminuir la temperatura del agua. O sea, no es el agua a la temperatura que estaba en el mar, por ejemplo. Se va disminuyendo la temperatura para que los peces entren en es como un tipo de hibernación. Se disminuye su actividad metabólica. ¿Cuáles ya se comercializan? Les digo, sobre todo en China, el salmón, la trucha, la carpa, la tilapia. En México tenemos algo parecido en estos negocios donde capturas a la trucha, sería algo parecido, que es comercialización de peces vivos. La langosta siempre se mantiene viva hasta el momento de cocinarse, igual las jaivas y todo eso. Ahora, otra desventaja que tiene este método es que la temperatura de un estanque de, por ejemplo, salmones no es la misma que se necesita para tilapia, o la concentración de oxígeno de tilapia para entrar en este tipo de hibernación no es igual a la del salmón. Entonces se tiene que establecer un método o ciertas condiciones para cada especie para lograr pues, que sea este método efectivo. Miren, este sigue siendo un Walmart en China. Entonces, esta hibernación, ya les dije, se reduce la temperatura del agua donde vive el pez, donde va a vivir el pez, entonces también pues reduce la temperatura del cuerpo de los peces. Tiene varias ventajas comerciales esta hibernación. Primero, lo del agua, que no se contamina tanto, entonces no es necesario inyectar tanto oxígeno al agua o limpiarla tan seguido. Otra ventaja es que se puede almacenar una mayor cantidad de peces, por ejemplo, en esta alberquita. ¿Por qué? Porque se mueven menos, tienen menos movimiento, entonces caben más, porque cada pececito necesita menos espacio. Más o menos la temperatura debe de ser más de 3 grados. Si la bajan mucho, se puede congelar por completo el pez, y no queremos que se congele para que siga comiendo. Ahora, esto se puede dar sobre todo en capturas que no son como tan importantes. Por ejemplo, no van a transportar en estas peceras móviles el atún, porque no sería viable, se capturan demasiadas toneladas de atún. Sería más costoso el transporte, entonces solo se puede aplicar a capturas como más locales, no tanto de comercio mundial. ¿Preguntas? Ay, alcance. No, profesora. Entonces, pasemos al que sigue. La refrigeración. Esto de la refrigeración, pues solo es poner los peces en hielo. Y les digo, no es como tal un método de conservación porque es obligatorio colocar las capturas en hielo. Este método no elimina los microorganismos pueden seguir creciendo muy a gusto y tampoco detiene la actividad enzimática, entonces siguen los procesos de autólisis y de deterioro microbiano en los productos pesqueros. Pero sí retrasa, o sea, no las detiene, pero las retrasa, porque como disminuye la temperatura, también disminuye la velocidad a la que se realizan las reacciones. ¿Cuánto duran solo con este método? Pues entre 5 y 8 días, especies grasas. Las especies grasas siempre van a durar menos que las especies magras, porque las grasas pues tienen los lípidos que se van a empezar a oxidar. Entonces, por eso siempre duran menos que las especies magras. Especies pequeñas también tienen una duración diferente a las especies que son más grandes. Pero entonces, esto es obligatorio, poner los productos pesqueros en hielo.
¿Qué tan rápido se enfría? Sí, ¿qué tan rápido se enfría va a impactar en la velocidad de las reacciones? Si esperamos mucho para que se enfríe, pues eso va a hacer que ya vaya muy avanzado el deterioro cuando nosotros refrigeramos el producto. Y también cambia la textura, porque la disminución de temperatura va modificando las proteínas. ¿Cómo se llama? Miofibrilares. Las proteínas miofibrilares. ¿De acuerdo? Acuérdense, también importante siempre, después del rigor, todo esto de la refrigeración y cualquier método de conservación es después de que ya se instauró, ya cuando se está relajando el músculo, después del rigor mortis. ¿Por qué? Porque si no, al igual que en la carne, puede pasar el acortamiento por frío. Oigan, hasta ahorita me acordé. No les dejé de tarea los defectos de la refrigeración en carne. ¡Qué tonta! Y creo que no lo vimos. Y hasta ahorita me acordé. ¡Qué triste! Pues sí se los dejé. No sé si... No. No puede ser. Bueno, entonces, ¿qué es esto del acortamiento por frío? Cuando la miofibrilla se enfría muy rápido o se congeló muy rápido, queda como contraída, entonces el músculo se hace más chiquito. Eso es el acortamiento por frío. Pero también puede pasar que se desgaje por frío. ¿Han visto como cuando algunos pescados congelados, sobre todo que se venden congelados, les pasa mucho esto, que es el gapping, que es desgajamiento por frío? Se ve así. Se daña las fibras musculares y entonces se ve como si lo hubieran hecho con una manita de... que es el desgajamiento, pero eso es por frío. Y se enfría muy rápido sobre todo. Y ahora, la congelación. Preguntas de refrigeración. No. Bueno, ahora la congelación. Mira que tenían hielos y ya no. La congelación, pues, también es como muy básica, muy común en los productos pesqueros. Muchos de estos ya se comercializan congelados, como piezas enteras o como filetes o como los medallones. Y normalmente a las plantas de procesamiento muy grandes llegan paquetes de pescado congelado que ya se congeló en el barquito, bueno, en el barco, porque no son tan pequeños. ¿No? A ver. Este método de conservación, que es la congelación, ayuda a conservar propiedades de sabor y también algunos componentes nutricionales. Ay, espera. Ay, ¿qué hice ya? Y también nos ayuda a disminuir la carga microbiana y la velocidad de reacción de las enzimas. Pero es muy importante, bueno, algunas temperaturas de congelación tienen efectos letales sobre algunas especies de microorganismos, pero no sobre todas las especies. Entonces, incluso en congelación hay microorganismos que pueden seguir proliferando. Algo también importante de este proceso de congelación es la velocidad a la que se congela, porque dependiendo de a qué velocidad se congele, vamos a tener características de calidad en el músculo diferentes. Bueno, miren, aquí les puse varios valores de a qué temperatura se congelan. Por ejemplo, pescados magros, semigrasos y grasos a menos de 18 grados Celsius, crustáceos y moluscos a menos 16 y los cefalópodos menos de 15 grados. ¿Y cuánto duran almacenados? Depende. Si son pescados magros, semigrasos, grasos, los mariscos duran menos en congelación que los pescados. Algunas especies pueden durar hasta 12 meses. ¿Cuáles durarían más?
pues que sea, primero que sea pescado y que sea pescado magro. Esos son los que duran más, pescados magros. Mariscos, muy poquito, después los pescados grasos. ¿Por qué es importante a qué velocidad se congela? Porque el agua va a ir formando cristales. Entonces, esos cristales pueden romper estructuras de la miofibrilla. A ver, si hacemos congelación lenta, ¿qué va a pasar? Que esos cristales van a ser grandes. ¿Por qué cristales grandes? Porque se forman poquitos centros de nucleación. Acuérdense que para que cambie de estado el agua, que cambie de líquido a sólido, tiene que haber un centro de nucleación. Entonces, debe de existir un primer puntito de algo sólido para que de ahí empiece a crecer, no empiece a cambiar de fase. Entonces, si la congelación es lenta, se tienen poquitos centros de nucleación. Poquitos. Y se van haciendo cristales muy grandes. Si se hace un cristal grande, eso puede dañar la estructura de la miofibrilla. En cambio, por congelación rápida se tienen muchos centros de nucleación, muchos. Como se tienen tantos, entonces los cristales son muy pequeñitos, lo que daña menos las estructuras. Aquí les puse una microfotografía. Este es de carne roja, pero aplica también para pescado. Este es el músculo. Este es uno que pasó por congelación rápida. Cristales grandes dañaron las estructuras del músculo. En cambio, cristales pequeños no, porque son chiquitos y no alcanzan a romper las estructuras de las miofibrillas. Entonces, acuérdense, en congelación rápida son cristales grandes, congelación lenta, cristales pequeños, que dañan menos la morfología. ¿Sí? Sí. Ay, qué cansado. Sí. Después de que ya se congeló, se pueden comercializar de diferentes formas. Ustedes han visto, se venden paquetitos de varios filetes o en bolsitas de filetes individuales o en bloques para cuando se va a hacer otro procesamiento, que son los bloques que veíamos hace rato, que les dije que ya se bajaban en Playa. Bueno, entonces, ¿cómo se congela? Puede ser por flujo de aire. Entonces se mete a una cámara donde fluye aire. ¿A cuánto? A menos 40 grados Celsius. Entonces fluye sobre todas las piezas y entonces se congela. Es un proceso pues un poco caro por el flujo del aire, la cámara y todo lo que se necesita. También, que es como uno más usado, congelación por contacto, que son los congeladores de placas, como el que ya les había mostrado, con el que se obtienen estos bloques. Congelación por contacto, que son congeladores de placas. Otro método, la congelación criogénica. Este es muy caro, se hace para muy pocos productos y son muy caros. ¿Por qué? Porque se rocían las piezas con nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es caro. O también con CO2 para que se congele. O sea, no es tan fácil que ustedes vayan al súper y encuentren un medallón de atún que fue congelado con nitrógeno líquido. Y otro es la congelación por inmersión en soluciones superenfriadas, que son salmueras. Es agua con sal, que alcanzan temperaturas muy bajas. La más usada es una salmuera de cloruro de sodio que tiene menos 21.2 grados Celsius. Entonces se congela esto y se congela el pescadito. Obviamente esto se tiene en cámaras de congelación. Si ven, este señor trae todo un traje porque son cámaras que están a temperaturas bajas. Los más usados pues son flujo de aire por contacto y por inmersión, porque este de la inmersión es muy fácil de tener en un barco. Es más fácil que tener el nitrógeno líquido ahí para congelar. Bueno, hasta aquí preguntas. ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Ay, avanzó.
Ahora, este proceso de congelación va a detener algunas reacciones. A ver, veamos. ¿Qué pasa con las proteínas, con los lípidos, que son los principales componentes que les pasa algo durante el almacenamiento? En proteínas, las temperaturas de congelación disminuyen la actividad de las proteasas. Pero también estas temperaturas hacen que las proteínas se agreguen. Entonces, pues sí cambia un poco la estructura de las miofibrillas. Además, por congelación, si no se procesa bien el pescado o si no se le hacen ciertos tratamientos, el músculo de pescado se seca y se endurece en la congelación, que es la quemadura por congelación, ¿no? Que es más o menos lo que le pasa al jamón cuando lo dejan en el refri sin cubrirse bien, que se quema. Eso es quemadura por refrigeración. También puede ocurrir quemadura por congelación. Y por más que lo hidraten, no va a volver a tener las mismas características después de que ya se quemó. Ahora, la degradación del OTMA no se detiene a temperaturas de congelación. El óxido de trimetilamina se va a convertir en trimetilamina y posteriormente a formaldehído. A menos que puedan congelar a menos 30 grados Celsius, pero eso ya es un ultracongelador. No creo que en su casa tengan un congelador a menos 35 grados Celsius. Que según yo, los congeladores blancos que venden horizontales, que si hay unos pequeñitos, sí alcanzan menos 40. Entonces, en ese se podría detener un poco más la formación de formaldehído, pero tiene que ser a menos de 30 grados Celsius. Ahora, los lípidos. ¿Qué pasa con los lípidos? Durante la congelación, las lipasas mantienen su actividad. ¿Pero cuáles lipasas? Las endógenas, las que ya venían en el pescadito. Las de origen microbiano tienen menos actividad. ¿Por qué? Pues porque por temperatura no crecen tantos microorganismos. Pero todavía se va a seguir oxidando. No tan rápido como si crecieran microorganismos, pero ahí sí. Esto es lo que les decía de la quemadura por congelación, es cuando se deshidrata y se ve como si se quemara la pieza de pescado, pero no es como una quemadura, es que se deshidrata y queda seco. No se pueden rehidratar, no queda igual. Y normalmente bloques que sean, o pedazos de pescado que sean más delgaditos, es más fácil que se quemen por congelación que los que son más gorditos. Pero existen formas para evitar esta quemadura por congelación. ¿Cuál? Congelar el pescado justo después del rigor mortis. Y el más usado es aplicar glaseado, que es este método que les quiero mostrar. ¿Qué es el glaseado? Es cubrir con hielo una pieza de pescado. Entonces, ¿cómo se hace esto del glaseado? ¿Se alcanzan a ver la diferencia entre estos y estos? Este se ve como blanquito. ¿Cómo se logró eso? Bueno, esa pieza de pescado se rocía con agua, se mete a congelar, se va a formar una primera capita de hielo, se saca, se vuelve a rociar con agua, se mete a congelar y así. Se rocía con agua, se congela, se rocía con agua, se congela. Para que se tengan diferentes capas de hielo. ¿Qué tan gruesa tiene que ser la capa de hielo? De 1/8 de pulgada de espesor. Una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces, ahí pueden hacerlo. Y esta como capita de hielo que se le hizo a las piezas de pescado hace que no se quemen cuando se meten al congelador o que no se deshidraten. Las protege. Entonces es un método que se usa el glaseado, así se llama, como las donitas que tienen. ¿Preguntas de la congelación? No. Bueno, sí. El siguiente es el salado. Aquí viene la definición del pescado salado. ¿Qué es el pescado salado? Pues es una pieza de producto pesquero
que sea sometido a la acción prolongada de sal. Y bueno, es opcional agregar otros condimentos o algunas especias, pero tiene que ser sal. A ver, ¿qué ejemplo de pescado salado se conoce? Es no muy fácil, ya me lo dijeron creo que el otro día en la clase, el bacalao, que se conserva por sal. Este proceso de salado también se le llama salazón. Es uno de los más antiguos y pues el principal en el que se conserva, les decía, el bacalao. Tiene 3 etapas principales. Primero la desalado, que es poner en contacto el pescado con la sal o con una solución salina. No siempre se le agrega solución salina, a veces solo se le agrega sal, porque como el pescado va a ir perdiendo agua, la sal se va a ir disolviendo. Al final se obtiene una salmuera por el agua que va perdiendo el pescado. Después, la segunda etapa es el salazonado, que es cuando ya está difundiendo la sal hacia el interior del pescado. Ya hay como difusión y ósmosis. El agua del pescado sale, la sal del medio entra. ¿Cuánto dura? Pues depende del tamaño de la pieza, de si son grandes, si son pequeñitos, y pues también de la humedad un poco del pescado. Y la última etapa, que también es importante, es la maduración, porque durante esta etapa se van a desarrollar los aromas y sabores característicos de los productos salados. Esta maduración se hace al aire. Por eso este tipo de pescados solo se pueden realizar o elaborar en ciertos lugares. El bacalao solo se puede hacer en ciertos lugares. En el caso de la carne roja, el jamón serrano también lleva este proceso y solo se puede hacer en lugares con poca humedad, con aire seco, para que se madure. ¿Qué es lo que pasa en la maduración o por qué se desarrollan estos aromas y sabores? Porque como el aire entra en contacto con las piezas, el aire tiene oxígeno. Entonces favorece la oxidación de los ácidos grasos que están presentes en la musculatura del pescado. Y es lo que les da el aroma y el sabor. ¿Pregunta? No. Les voy a dejar una tarea de esto de los métodos de conservación. Les voy a mandar unos videos de algunos métodos de conservación y me van a hacer el resumen. Y pregunto de los videos en el examen para que los vean. Entonces, el ahumado también ya me habían dicho que es de los primeros métodos que se desarrolló. ¿Qué es el ahumado? Pues es someter una pieza de carne o un producto, cualquiera, también hay verduras ahumadas, es someter el producto a humo que viene de la pirólisis de la madera o de quemar madera. Ahora, existen 2 tipos de ahumado. Bueno, aquí viene la definición y algunas otras características, pero eso se los dejo para que ustedes lo revisen. El ahumado puede ser ahumado en frío y ahumado en caliente. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde está la fuente de humo? En el ahumado frío, la fuente de humo o la hoguera está separada de la cámara del ahumado y se conectan a través de un tubo. En el caso del ahumado caliente, la cámara de ahumado está abajo y el humo pues sube. Entonces, en el frío la temperatura en la cámara es de 28 grados, mientras que en el caliente es de 60 a 75. El ahumado en frío requiere más tiempo para que se impregnen los olores y se desarrollen las características que se desean, mientras que el ahumado en caliente pues necesita menos tiempo. Ahora, ¿importa la madera de donde se obtiene el humo? Sí. Los componentes de la madera, ¿qué son? Pues todas las maderas tienen celulosa, lignina y hemicelulosa, pero por combustión van a liberar compuestos diferentes. No es lo mismo ahumar con madera de cedro que con mezquite. Se desarrollan sabores diferentes. Durante la combustión de esta madera que se generan,
se genera formol, muchos polifenoles, acetaldehído, ácido acético, acetona, algunos alcoholes. ¿Y cómo se llaman estos? Se me olvidó. Los que son muy malos para la salud. Son polifenoles, aromáticos, compuestos aromáticos policíclicos. Por eso tampoco se recomienda comer tantos productos ahumados, porque estos componentes policíclicos, aromáticos policíclicos son cancerígenos. Pero tiene muchas ventajas. El ahumado, por ejemplo, primero, como sobre todo en de caliente, como se aplica calor, se reduce la actividad de agua. Entonces, al reducir la actividad de agua, se reduce la carga microbiana que puede desarrollarse, pero también la actividad de agua baja hace que no se lleven a cabo ciertas reacciones, como las reacciones de oxidación de los lípidos. El ahumado suele combinarse con secado o con salado. O sea, primero se sala y después se hace el ahumado, o primero se seca, se hace el ahumado, se ahuma y se seca. Casi siempre son combinaciones. Ahora, nutricionalmente dice que tiene más proteínas. En realidad, ¿qué es lo que pasa? No es que tenga más proteínas, es que estamos comiendo menos agua. Entonces, eso en proporción aumenta el contenido de proteína. Pero una desventaja es que se pierden vitaminas por goteo. Como las piezas se colocan colgadas o incluso aunque se colocaran de forma horizontal, va a gotear agua. Entonces se van a perder vitaminas hidrosolubles por goteo. Pero también como ventaja, pues que puede durar 2 semanas y 2 meses sin necesidad de meterlo al congelador. Esto se puede conservar a temperatura ambiente y dura. Entonces, y además, pues sabe diferente, se desarrollan ciertos aromas que son agradables para el consumidor. Entonces, por eso es un método que se sigue utilizando. Una opción que se supone que es un poco más saludable pues a quemar madera es agregar humo líquido. Alguien en las empresas ya hicieron este proceso, condensaron el humo y obtuvieron ese líquido, que se supone que ya tiene menos componentes aromáticos policíclicos. Es una opción, pero a mucha gente no le gusta. Entonces, por eso se sigue utilizando el ahumado. Hasta venden ahumadores caseros para que lo puedan hacer en su casa. Preguntas del ahumado. ¿Podría repetir lo del humo líquido, por favor? Sí, mira, en las empresas lo que hacen es este proceso. Queman la madera, se obtiene humo, condensan ese humo y creo que también pasa por procesos de destilación. Entonces el humo tiene menos cantidad de compuestos aromáticos policíclicos, pero sigue teniendo el humo líquido. De hecho, en las salchichas ahumadas, jamón ahumado, se utiliza humo líquido. Es un líquido negro. Y se ocupa una cantidad súper bajita, porque está muy concentrado. Ok. Muchas gracias. Sí, entonces es una alternativa y además contamina menos cada uno en su casa, ahí quemando su madera. Entonces, pues es una opción de reemplazar el ahumado en ahumador con humo líquido. Ahora, el siguiente es el secado. ¿Qué es el secado? Pues es eliminar humedad. Normalmente se aplica la palabra secado cuando se aumenta la temperatura. Entonces, en realidad el liofilizado, muchos no lo consideran un secado, sino como deshidratado. Porque para liofilizar hay que congelar, o sea, se baja la temperatura, no se sube la temperatura. Lo importante de estos productos es que tengan menos de 15% de humedad. Hay muchos tipos de secado, el secado al sol y el secado en charolas, con convección forzada, entonces hay varios métodos. ¿Cómo se seca? Se elimina agua. ¿De dónde? De las miofibrilas. Se elimina el agua. La velocidad a la que se va a secar un pescado depende. ¿De qué? De la velocidad de la corriente de aire, si se hace en un secador de convección forzada, pero también del contenido de humedad en el aire. También del área de contacto. Mayor área de contacto se seca más.
Si el pescado es graso, se va a tardar más en secar. ¿Por qué? Porque la grasa forma como una barrera que impide que el agua salga de la pieza. Si son piezas muy gorditas o muy gruesas, entonces también se tarda más porque el agua que está más en el centro va a tardar más en difundir hacia la superficie y después que se la lleve el aire. Entonces, si se hace secado pues al sol, así normal, deben de ser en lugares donde el aire sea seco para que se pueda llevar la humedad sin saturarse. Esta disminución de la humedad también disminuye la cantidad de microorganismos y las reacciones que se pueden llevar a cabo en las piezas de los pescados. A menos de 0.62 de actividad de agua, se supone que se inhibe el crecimiento microbiano. Hasta el momento este es el valor que se ha detectado, que abajo de este ya no crecen microorganismos. Entonces, normalmente el secado también se combina con el salado. Casi siempre estos métodos se combinan, secado, salado y ahumado. Pero, ¿qué pasa? Pues una pequeña desventaja del secado al sol o con convección de aire es que se favorece la oxidación de los lípidos. Lo cual es bueno y malo porque se desarrollan sabores después de cierto tiempo de que la oxidación va avanzando, pero pues son ácidos grasos oxidados, radicales libres, los peróxidos. Entonces, eso es como una ventaja y desventaja del secado, la oxidación de los lípidos. Preguntas del secado, está muy fácil, ¿no? Y eso ya lo ven en masa, el secado y la difusión y el tiempo de secado, la humedad en base seca, la cinética de secado. Eso ya lo ven. Aquí no. Lo van a ver en masa. O ya lo vieron seguro. Preguntas del secado. Ay, ya me cansé. Preguntas. Todo bien. ¡Excelente! Ya le queda 12% de batería en mi computadora. Solo nos falta un método. Ya vamos a acabar por hoy. Esperen. Nos faltan como 2 diapositivas. Ahora, el último método, pues es uno relativamente reciente. Sí, no tiene tantos años, tiene como de la Segunda Guerra Mundial para acá. O de la Primera. Bueno, de una Guerra Mundial para acá. Que son los enlatados. Los enlatados se consideran envases herméticamente cerrados. Entonces, un enlatado puede durar muchos años. Hay enlatados hasta de 50 años que todavía se conservan bien para el consumo humano. Pero para que esto se cumpla, que el enlatado dure muchos años, se necesita hacer el tratamiento térmico adecuado. Ahora, el empaque que se utiliza en el enlatado, el envase que se utiliza es hojalata, que a diferencia de la de aluminio, que son las de refresco, es un poco más dura. La hojalata es más dura. Ahora, ¿cómo se hace? Pues se coloca, lo más común es el atún. Como son sólidos, se necesita agregar un líquido de cobertura para facilitar la transferencia de calor adentro del enlatado durante el proceso de esterilización comercial, que así se le llama al tratamiento térmico que se les hace, esterilización comercial. Entonces se colocan, se sellan herméticamente las latas y se someten a tratamiento térmico. El más común o las condiciones más comunes, 121 grados Celsius a 15 libras sobre pulgada cuadrada, pero el tiempo depende del tipo de alimento y del envase. El tiempo que se esterilizan las sardinas es diferente al tiempo que se esteriliza el atún. Entonces no son lo mismo. Como ventajas del enlatado, pues... Aquí está. Ay, esperen. Se me olvidó decirles esto de las bacterias. Si no se esteriliza bien un producto pesquero que esté enlatado, en este tipo de alimentos, por el valor de pH que tienen, puede sobrevivir Clostridium. Además, como se hizo un ambiente anaerobio, entonces puede sobrevivir Clostridium porque puede producir esporas. Entonces, si no se esteriliza bien, esas latas van a tener
Clostridium. Y si hay Clostridium, puede generar la toxina botulínica. ¿Cómo pueden saber que un enlatado está contaminado o es probable que esté contaminado con Clostridium? Son latas que se abomban, o sea que se infla la lata. Que una lata esté inflada no siempre es Clostridium botulinum, pero es mejor no consumir este tipo de productos cuando la lata está inflada o cuando está golpeada, porque pueden crecer otros microorganismos, no necesariamente Clostridium. ¿De acuerdo? Tiene muchas ventajas el enlatado, que dura varios años, no se necesita refrigeración ni congelación, o sea, el producto dentro de la lata está en buenas condiciones por varios años. ¿Qué se enlata? Sardinas, anchoas, el atún, normalmente son estos. ¿Hay cambios? Pues sí, hay cambios en las características organolépticas y bromatológicas, pero no hay tantos cambios. O sea, son cambios sensorialmente aceptables por el consumidor. Por eso se desarrolla el tratamiento térmico adecuado para cada producto. Las proteínas, pues lo están metiendo en condiciones de altas temperaturas, entonces pues sí se desnaturalizan. Y los lípidos también se ha visto que pueden pasar por oxidación e hidrólisis. Y en algunos casos se polimerizan, pero no hay tanto. Y otra desventaja puede ser que si la lata no tiene el barniz correcto o no se hizo bien, se puede formar sulfuro de hierro. Cuando entran en contacto el azufre de las proteínas y el hierro que tiene la hojalata. Entonces se forman manchitas negras en el atún, que es el sulfuro de hierro. Pero el enlatado hasta el momento presenta más ventajas que desventajas. Entonces es uno de los métodos que más se ha utilizado. Hace muchos años hasta vendían campones enlatados, pero los dejan de vender. Venden ostiones y pulpo en su tinta, creo que ya venden también. Enlatado. Ay, mira qué bonito. Muchachos, ¿tienen preguntas? Creo que no. No, solo suba por favor las diapositivas. No, es que se me... Bueno, ya saben cómo son. Ok. Todo se me olvida. Y hoy no traigo cargador, pero mañana sí se las subo, lo prometo, ya lo anoté. ¿Lo anota en su agenda? Ya lo anoté, ya lo programé. Hoy en la mañana lo programé para mañana. Gracias, gracias. Ya lo tengo. Y les mando los videos de los métodos de conservación para que los revisen y hagan sus anotaciones. ¿Qué más les iba a decir? Pues nada, ya los veo en la próxima clase. Vamos a ver pollo. Y la siguiente clase, vamos a ver solo una clase de pollo. Les voy a dejar una tarea de pollo. Y ya empezamos huevo. Y huevo. Una pena, Pollo tiene muy poco tiempo. A nadie le gusta el pollo. Es lo mismo que carne. ¿Quién reprobó? ¿Reprobaste, Víctor? Lo de secado, pero si secado es lo más fácil. Muy mal. Bueno, muchachos. Entonces, los veo. Bueno, no los veo. Me ven la próxima clase. Para que veamos pollo. Les pongo las tareas y todo eso. Lo prometo. Y el examen, pues ahí veo cuándo lo ponemos. Lo vamos a tener que cambiar de fecha. Luego les digo qué fecha. ¿Por qué lloran? ¿Por el examen? No lloré. Todo va a estar bien. Nunca había visto que salían esas caritas. Bueno, entonces ya nos vamos. De la práctica, pues no sé, creo que hasta el 7 se toman las decisiones de si se regresa o no. Si se sigue en línea, pues les voy a dar la explicación teórica de la práctica, que también se ve en clase un poco. Y ya nada más. Solo les faltaba una práctica. Tampoco es que haya perdido mucho.
como otros grupos que no han hecho desde crustáceos. Y bueno, ya, nos vemos. ¿Qué dice? En línea toda flojera. Yo sé, ni modo bien. Pues ven a la junta el 7, creo que van a hacer junta, vienes y dices todo, expones tu opinión y ya, nos regresan el lunes 10. Y ahora sí, ya nos vamos. Se portan bien, miren, ya en 15 minutos iba a acabar la llamada. Entonces, se portan bien. Creo que con esto acaban su día escolar, entonces ya váyanse a dormir a su cama. O a comer o a hacer algo divertido. Vale, profesora, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Adiós.